Buenas tardes, mi nombre es Emanuel Sebastián Portillo González. Yo soy un ingeniero en producción musical digital, graduado del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, mejor conocido como el Tecnológico de Monterrey. Durante mis años en esta carrera, tuve la oportunidad de desempeñar una labor como laboratorista en su propio estudio de producción musical digital en Campus Puebla. En mi estancia en este trabajo, tuve la oportunidad de tener contacto con una consola multicanal conocida como API 1608, dentro de la cual manejé diversas de las labores que puede desempeñar dicha consola, tal y como lo es la técnicas de grabación, mezcla y también un poco de procesos de masterización, que más adelante explicaremos un poco de qué van esos procesos. De igual forma tuve contacto con un controlador C24, específicamente de la marca Avid, para ser utilizada con los mismos software desarrollados por la propia empresa Avid. De acuerdo, y el día de hoy les traemos una conferencia acerca no tanto del aspecto ingenieril de la carrera, sino un poco más del aspecto, si lo queremos ver así, un tanto comercial, de negocios y pues específicamente hablando de la industria musical al día de hoy. A continuación podemos ver un índice de contenidos. En este índice de contenidos básicamente explicaré de qué irá la conferencia el día de hoy. Primero que nada, no quiero empezar desde un punto muy avanzado en el cual no sea fácil seguir la conferencia. Por lo tanto, daré un contexto sobre qué es la industria musical el día de hoy, cuáles son los tres sectores principales de esta industria musical y, por supuesto, qué época es la que vivimos, en dónde estamos parados y cómo se vive todo este proceso musical hoy en día. Es decir, ¿a qué me refiero? Desde que el músico está listo para grabar su primera canción o su primer álbum, hasta que este proceso musical lleva todas sus transformaciones y llega finalmente a nuestros oídos, ya sea corriendo en el gimnasio o estando sentados, relajados en nuestra sala de estar de nuestra casa. A continuación, seguiremos con los medios de comunicación, es decir, todas aquellas formas que utilizamos hoy en día para transmitir la música y la imagen de las propias bandas, así como los medios de distribución, es decir, plataformas electrónicas, plataformas físicas. Explicaremos un poco de ello que va adelante, ¿no? Cómo escuchamos la música actualmente, cómo es la manera en la que la obtenemos y si las plataformas de streaming, las cuales explicaremos un poco más adelante, son las mejores para los nuevos artistas. A continuación, para finalizar, explicaremos un poco qué es ser un músico nuevo en la actualidad, ya que en los medios anteriores hablaremos un poco más sobre música distribuida en medios masivos, artistas que conocemos, que ya tienen renombre y diversos, para terminar finalmente con los músicos que apenas comienzan a surgir, que finalmente están dando ese primer paso y quieren adentrarse en todo este mundo de la industria musical. La industria musical hoy, nuestro primer tema. ¿Cómo llegamos aquí? ¿Cómo sucedió todo esto? Pues primero que nada necesitamos un poco de historia. No me iré a épocas realmente antiguas, pero regresémonos a 1970, a una época relativamente cercana. En 1974 se vendieron cerca de 1.000 millones de plataformas físicas para reproducir tu música. ¿Qué era una plataforma física? Una plataforma física es todo aquel medio por el que obtenemos música que es tangible, que lo podemos tocar y meter en algún medio de reproducción y bam, estaba tu música ahí. Dícese de algún Walkman, tu grabadora de discos o etcétera, etcétera. Estos medios físicos pues básicamente constaban de tres principales: los LPs, los discos grandotes negros que todos conocemos, los CDs, que son aún mucho más conocidos, que vienen hasta actualmente en los álbumes de música físicos, y por supuesto los cassettes, igualmente utilizados más frecuentemente anteriormente gracias a la tecnología de cinta. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede? A finales del siglo, alrededor de 1999, un estudiante de una universidad en Michigan se le ocurrió que era una buena idea
hacer de una innovación reciente, específicamente el Internet, un buen medio para distribuir la música. Sin embargo, este medio era ilegal. Así es como surge el primer medio de piratería musical llamado Napster, que además era un formato electrónico. Napster pretendía que tú pudieras descargar la música que te gustara sin necesidad de que fuera un álbum completo o solamente un par de canciones, para que así tú pudieras tenerla en un formato un tanto digital, pasarla a un formato físico y diversas plataformas de una manera, pues como lo comentamos, ilegal, puesto que los artistas, las disqueras, las personas que tenían los derechos de estas piezas musicales, pues no recibían regalías. No recibían esa remuneración económica por el trabajo que había detrás de todo ello. Napster, por supuesto, fue demandada, fue obligada a suspender sus servicios de la red en cierto momento, pero este estudiante no conocía el impacto que ya había tenido en la sociedad, puesto que dio paso a muchos otros servidores de música, de piratería musical, en el cual tú podías obtener música a través de una forma gratuita y no necesariamente en una forma física y, como lo comentamos, de álbumes completos, como lo fueron en su tiempo y seguramente recordarán LimeWire, Ares, etcétera, etcétera. A raíz de todos estos cambios, pues para el año 2000 teníamos un boom de las plataformas físicas. Se vendían casi cerca de 3.000 millones de plataformas físicas para distribuir el medio artístico. Sin embargo, después de todo esto, con la entrada del siglo, las cifras habían vuelto nada más y nada menos que a 1974, 1.000 millones de copias físicas, lo cual no es un número bastante pequeño, pero sí es comparable respecto a las ventas que ya se habían alcanzado antes de este boom de la plataforma. Por supuesto, surgieron consecuencias enormes. Patrick Wilston, un ingeniero en tecnologías, tiene una frase que me encantaría decir: una innovación puede trastocar toda una industria y hacer obsoletas sus capacidades. Fue exactamente lo que pasó. La Internet vino a ser de un monopolio que tenía la industria disquera algo totalmente obsoleto, un sistema que dejó de ser completamente útil, pues después de dominar todo un mercado, toda la manera de obtención de música, al llegar la Internet, una plataforma digital de fácil acceso relativamente para muchas personas, pues vino a cambiar completamente la forma de redistribuir el medio artístico. Gracias a Internet, pues obviamente las disqueras perdieron totalmente control sobre este monopolio, por así decirlo, que tenían. Entonces surge una necesidad de redefinir la empresa, de redefinir qué era lo que estaban haciendo exactamente y cómo lo iban a continuar haciendo después de que todos estos cambios surgieron, lo cual explicaremos un poco más adelante. ¿Cuál fue un aspecto positivo de esto? Pues por supuesto hay que ver el tema cultural en el trasfondo de todo esto. Las personas eran capaces de obtener mayor número de cultura, mayor número de piezas musicales a través de estos medios, incluso si eran de difícil acceso para su economía o para su posición en la que se encontraron. Entonces no era limitado más bien a las conexiones de los CDs que tenías del abuelo o del papá, o de los amigos, si es el caso, sino que ya había un mundo de posibilidades para descubrir dentro de la propia plataforma electrónica y las nuevas tendencias que surgían dentro de los medios de comunicación que resultaban ser de mejor y mayor acceso para los que apreciaban estos géneros musicales. Un aspecto negativo: a través de estas plataformas digitales, pues debemos saber que hay rangos dentro de las mismas. No es lo mismo tener una calidad de equipo hacia otra. Es decir, pues el proceso de la música tuvo que redefinirse también, porque se tenía que hacer música apta para todas las plataformas, lo cual tuvo repercusiones en el ámbito artístico de la producción musical, que es un poco más a lo que se enfoca nuestra carrera.
específicamente en el proceso de masterización, las canciones tuvieron que ser comprimidas a escalas mucho mayores, quitarles mucho rango dinámico, de manera que las plataformas pudieran soportar estas nuevas formas de distribución musical. Entonces, pues surgieron muchas controversias acerca de que realmente lo que escuchábamos no era lo que el artista quería que escucháramos. El proceso musical hoy en día. Hablaremos un poco para dar este contexto sobre qué es lo que se hace, como lo comentábamos, desde que el artista quiere grabar su canción hasta que llega hasta tus oídos. El proceso musical hoy en día consiste en el aspecto de la grabación. En la grabación, básicamente lo que se hace es, a través de muchas pistas y de diversos procesos de maquetación y de grabación individual de los músicos, se graban todas las piezas o todos los componentes que conllevan la canción pensada para ser distribuida, que puede ser desde los instrumentos musicales, la canción como tal, la letra de la misma y las diversas partes que gustan de conformarla, así como versos, coros, puentes, etcétera, etcétera. Posteriori, surge el proceso de mezcla. En la mezcla básicamente se juntan todas estas grabaciones individuales o conjuntas que se hicieron con los o el artista para darle una mezcla a todas ellas y unirlas en un mismo proceso, así como posteriormente darle efectos sonoros que puedan ser deseados de una manera artística, que la voz suene, en vez de estar en una habitación muy cerrada, que suene por ejemplo con el eco de un gran estadio, darle un poco de entendimiento a dos guitarras si es que se tienen, de alguna manera también darle paneos, es decir, distribución entre el audio estéreo, entre el audífono izquierdo, el audífono derecho, el monitor izquierdo, el monitor derecho, como así lo haya deseado el artista, o como sea el género que se presenta ante el ingeniero de producción musical. Esto por decir algunos pocos detalles no tan técnicos sobre el mismo proceso de mezcla. Finalmente tenemos la masterización, de la cual hablábamos un poco, que fue la que más se vio afectada respecto a estas nuevas plataformas físicas. En la master lo que se buscaba era potenciar este efecto que se buscaba tener respecto a la pieza musical del artista. Esto a través de procesos nuevamente muy técnicos que involucraban adaptar también la pista para los diferentes medios en los que se distribuyeran, es decir, si iba a ser un disco, si iba a ser un LP, si iba a ser para formato digital. Todo esto conlleva diferentes, no técnicas, pero sí diferentes formatos para los cuales sea apto o al menos óptimo este archivo final para ser distribuido a nivel comercial. Entonces nos quedamos con tres sectores importantes de la industria musical, los cuales es preciso definir. La producción musical, que engloba todo esto que hemos explicado anteriormente en las últimas 3 diapositivas. La grabación musical y finalmente distribuirlo a los consumidores. La parte un poco legal y aburrida, las licencias musicales y las productoras, que es básicamente ceder derechos de autor para la explotación de los compositores, así como el bien conocido copyright, derechos de autor. Y finalmente tenemos los eventos en vivo, que básicamente se destacan en promocionar a la banda y la producción de giras y conciertos musicales. Volviendo un poco a la parte de historia, las disqueras o el área de producción musical era la más predominante en 1970, puesto que todo englobaba en hacer que los discos se vendieran, pues era lo que más recaudaba fondos, tanto para las disqueras como para los músicos. Y esencialmente los otros dos pasaban a ser parte de una función de producir dinero para que la gente comprara esos discos. Los eventos en vivo sí recaudaban dinero a través de la venta de boletos, pero también tenía que ver con la promoción de la banda y para que así la gente pudiera correr a comprar los discos que previamente ya habían grabado. Llegamos a los medios de comunicación y la distribución musical. ¿Cómo escuchamos música el día de hoy? Pues básicamente se divide en dos partes: las plataformas digitales y las plataformas físicas. Las plataformas físicas las hemos mencionado montones de veces en esta conferencia previamente.
Sin embargo, las plataformas digitales les sonarán un poco más. Hoy en día existen millones de plataformas de streaming, de compra musical y diversas en las que podemos nosotros obtener la música de una forma más selectiva y no necesariamente en la compra de 13 canciones cuando nosotros únicamente escuchamos 2, como a veces es el caso, lo cual presenta un dilema ético totalmente aparte del fin de esta conferencia. Algunas de estas plataformas las conocemos muy bien como Spotify y iTunes, siendo iTunes una forma de comprar canciones individuales o álbumes completos, a pesar de que ya se tiene su servicio de streaming como lo es Apple Music, o Spotify, que es un servicio de streaming, es decir, un catálogo digamos, libre acceso a través de una suscripción en el cual tú no eres dueño de la canción que ya compraste, sin embargo, puedes acceder a este catálogo para la escucha del mismo. Los otros sectores han ganado peso gracias a esto. ¿Recuerdan los 3 sectores? Además de la producción musical, existían las licencias y los eventos en vivo. Ya que llegamos a la época moderna, pues obviamente las disqueras, la discografía, perdió éxito, perdió muchas de las ventas y eso hizo que se potenciaran los eventos en vivo. Ahora que se tenía más conocimiento de mucho mayor número de bandas, esto permitió que la gente pudiera asistir a un mayor número de conciertos, se diera a conocer, por supuesto, muchas más bandas y se dieran a conocer, por supuesto, muchos mayores eventos en vivo de dichas bandas, siendo este último uno de los ingresos actuales más potentes o más significativos para las bandas de hoy en día. Por supuesto, hoy en día existen muchos más medios de comunicación de los que eran predominantes anteriormente, como era la televisión y la radio. Hoy existen las redes sociales, diversos programas de comunicación que ya ni siquiera son transmitidos a través de estos 2 medios masivos que se utilizaban más anteriormente, sino que se utilizan ya otra vez a través de plataformas electrónicas mucho más frecuentemente. La piratería online aún sigue causando estragos respecto a la industria musical. Por supuesto, una vez que surge esta distribución, jamás dejaremos de tener esa distribución de música ilegal, a pesar de que, como lo comentábamos, una vez que abren, pasan por un proceso legal y cierran. Pero el hecho de cerrar uno significa el nacimiento de 3 más. Eso es lo que ha impulsado también un poco la pérdida de ventas respecto a la industria musical. El primer servicio online. ¿Cuál fue el primer servicio online, digamos, masivo que se conoció? Fue lo que conocemos como Apple iTunes Store. A no ser confundido con Apple Music, que eso vino posteriormente, como hemos explicado. Apple iTunes Store fue la primera plataforma de venta musical digital en la cual se podían adquirir canciones una por menos de $1, el cual fue el atractivo más importante, o el álbum completo con un descuento, digamos, relativo al comprar canción por canción a $1. Apple iTunes Store tuvo un gran impacto, puesto que declaró el parteaguas entre los medios físicos y los medios digitales de la distribución musical y por supuesto ayudó un poco más a reducir el tema de la piratería respecto a la distribución musical en un medio más digital. De esta manera se logró llegar a los apreciantes de una manera mucho más fácil y de igual manera minimizar un poco el impacto que había sufrido las ventas en la industria discográfica. Muchos años después, específicamente en el 2006, surge uno de los primeros servicios de streaming, pero el que tuvo más relevancia. Por eso es preciso que mencionamos este específico, Spotify. Spotify fue el primer servicio de streaming que tuvo ese boom ante las personas. Un servicio que era diferente y que generó una innovación más que vino a cambiar nuevamente la industria musical. ¿Por qué Spotify es tan importante de ser mencionado? Spotify es el primer modelo musical que trajo el modelo de negocios freemium. ¿A qué nos referimos con esto? Es la combinación de las palabras free, gratis, y premium,
un servicio de exclusividad en el cual tú podías escuchar música gratuita, pero tenías que soportar o a cambio eras víctima de publicidades o no tener total acceso al completo catálogo que ofrecía esta plataforma digital. ¿Cuál es el objetivo de este modelo si todo el mundo tiene acceso, pero esta música aún es legal y obviamente le cuesta a Spotify? Pues generar el suficiente número de suscripciones que sean atraídos principalmente por las personas que llegaron a escuchar primero gratis. Es decir, que la gente se vea necesariamente atraída a retribuirle el dinero a los artistas como tal y por supuesto de paso eliminarse las publicidades, las restricciones y demás. Las consecuencias, la retribución al músico es por demás baja. Muy baja gracias al modelo que se maneja. Esto generó que los músicos pues no estuvieran del todo acorde en un principio. Como podemos recordar, muchos músicos no estaban hasta hace poco en la plataforma, lo que llevó a Spotify a generar acuerdos que le permitieran a las disqueras recibir no como tal un pago por cada una de las canciones que estuvieran disponibles en el catálogo, sino un pago que sea equivalente a un porcentaje de las ganancias que Spotify recibía mensualmente, por decir un periodo de tiempo. Gracias a ello, las disqueras pudieron estar un poco más de acuerdo, liberar más música para el catálogo de Spotify y por ende conseguir más clientes que sí estuvieran interesados en la diversidad del catálogo que ofreciera el servicio de streaming en cuestión. Sin embargo, ¿es esto del todo bueno? No, porque el negocio grande estaba para las disqueras. Sin embargo, como formas parte de una plataforma como artista individual, no conviene tanto ser parte de un servicio en donde cedes auténticamente tu canción al catálogo, pues esto empieza a fungir en materia de reproducciones mensuales, por el cual Spotify no tiene aún un pago digno en comparación con otros servicios de streaming o de compra musical como lo vimos anteriormente. Es por ello que se utiliza un mayor beneficio a las disqueras y no resulta del todo ético para quien realmente compuso o realmente compuso la canción. ¿Qué es ser un músico hoy en día? Personalmente, tengo una banda conocida como Jolly Rush aquí en Puebla, de la cual no somos muy famosos por evidentes razones. Y esto nos lleva a otros dilemas éticos que están sí como parte de la industria musical, puesto que todo esto ha llevado sí a una mayor diversidad de artistas, pero por supuesto a una mayor encapsulación de los géneros musicales hoy en día. Los géneros musicales hoy en día están restringidos a ciertos sectores de la población, de los cuales se escucha mayoritariamente un género musical, rezagando a todos los demás a una minoría o al menos no una oportunidad más allá de lo que se busca. Personalmente tocamos el género rock, el cual no es muy aceptado el día de hoy entre los mayores consumidores en plataformas digitales o en plataformas físicas. Sin embargo, pues claro, también se tiene ese sector que escucha el género musical, que no necesariamente es un sector pequeño. Sin embargo, es un poco de la experiencia que yo puedo comentarles dentro de la industria musical. Y es un poco de lo que hablaremos. La industria musical para los recién nacidos es extremadamente difícil. Pues, ¿por qué? Porque existe esta estandarización de géneros hoy en día. La música hoy pues realmente no tiene una diversidad aflorada porque a veces es más fácil triunfar como, una disculpa la referencia, como reggaetonero que como músico de jazz, como músico de blues, como músico de música contemporánea, mejormente conocido como clásica. Y pues la industria en la parte creativa también se ve en que no transmitas ideas de desorden, no transmitas ideas
que generen caos en la población, que generen una mayor libertad de pensamiento hacia una sociedad. La industria musical ahora esencialmente se concentra en que la gente escuche cosas, pues, no por así decirlo, sin sentido, pero sin sentido para generar cuestiones de pensamiento, de creatividad, de un poco más de reflexión en las personas. ¿Por qué? Porque no existe un modelo creativo que fomente la creación de nuevos géneros musicales o tan solo de letras que realmente traten de transmitir algo. Esencialmente se ha quitado el apoyo a muchos de los músicos hoy en día, a muchas de las instituciones que imparten la enseñanza de música esencialmente pues contemporánea y una técnica de estudio mucho más avanzada que lo que podemos ver en una canción actual que se escucha en Cholula a las 2 de la mañana. Es algo totalmente diferente, es una composición que lleva muchos menos años realizarla y por supuesto se ha perdido cierta parte de la cultura en este aspecto. Y por supuesto todo esto es un insulto a la cultura. No existe una escucha, no existe por parte de la sociedad actual una escucha activa. El pensar qué es lo que estoy escuchando, si realmente está ofendiendo a alguien, como algunas de las canciones que desgraciadamente he tenido la oportunidad de escuchar nuevamente sin tener necesidad de ofender a algún género musical o preferencia de su estilo. Y pues es un fácil cierre de fronteras musicales. Actualmente, si no escuchas tú este tipo de música, realmente no. O la necesidad de decir, no, tú escuchas metal, no, tú eres puros gritos, pero realmente yo pienso que cada género tiene algo que ofrecer. Aquellos que dicen que escuchan un poco de todo, pues está bien, está bastante bien, sin embargo, pues no escuchan realmente un poco de todo, o al menos no se tiene esa escucha activa de qué es lo que estoy escuchando y qué es lo que este bro que está atrás de esa grabación, atrás de todo ese proceso me está tratando de decir. Y todo aquello es el valor que la industria musical ha segregado de la propia creatividad de los músicos, de la propia finalidad y pues del propio no despegar, porque al final del día esta última parte es para los recién nacidos, para aquellos que apenas empiezan a entrar en el mundo de la industria musical y que muchas veces se encuentran con barreras que no los harán pasar de la primera etapa. A manera de conclusión, pues quería hacer una reflexión de lo que ha sucedido a lo largo de los años. Hemos podido observar cómo la industria ha cambiado en medidas realmente excepcionales, cómo las innovaciones han llegado a afectar rápidamente la industria musical. Hablamos del primer cambio que fue en 1974 hacia el año 2000 con el primer surgimiento de las plataformas digitales, pero hablamos de un segundo cambio como lo fueron los servicios de streaming del año 2000 al año 2006, cambios que están surgiendo cada vez más rápido y que obligan a una industria musical, si es que quieres dedicarte a este ámbito, a cambiar constantemente, a estar siempre actualizado y ver siempre a futuro, puesto que si no lo haces realmente te quedarás estancado en un medio que puede resultar ser obsoleto en muy poco tiempo. De igual manera, pues fomentar un poco más la cultura a través de ello, tratar de no imponer géneros musicales, pero sí imponer la necesidad de una diversidad, no solamente en géneros musicales, sino también en el tipo de ideologías que escuchamos a través de la música, en el tipo de personas que nos están tratando de transmitir algo y precisamente no los estamos escuchando. Un profesor en la universidad decía que la música es el arte del tiempo y creo que el tiempo a veces es lo que más daña a la música en pro de beneficiarla. Tratemos de hacer de este mundo musical algo mejor a medida que el tiempo avanza, en vez de, gracias a las innovaciones, tratar de intentar obsoletizar más los procesos musicales en vez de dañarlos. Muchas gracias, mi nombre fue Emanuel Sebastián Portillo González, ingeniero en producción musical graduado del Tecnológico de Monterrey. Buenas tardes.